Bien, buenas noches a cada uno de ustedes. Siempre para mí es un privilegio siempre poder y una responsabilidad poder estar delante de ustedes. Y siempre inicio con algo de reflexión. Y, y una de las cosas que para mí es desafiante desde hace muchos años he enseñado, ¿no? Pero que yo estoy sirviendo al Señor más 45 años, 46 años, de los cuales 30 años ya han sido como ministro ordenado, ¿no? Antes era desordenado, ahora es ordenado, 30 años. Pero ha habido una constante, si bien hemos podido, todos los que somos ministros, y todos somos ministros competentes del nuevo pacto, nos damos cuenta de algunas realidades, ¿no? Nos gusta muchas veces, y ojo que estoy haciendo una reflexión, nos gusta mucho la experiencia que tenemos cuando de repente en el servicio del día domingo y decimos, he sentido al Señor, su presencia ha sido tremenda, y eso está bien. Lo preocupante es que ya no se le sienta cuando salimos. Lo que puede inquietarnos es que no se le siente el lunes, o no se le siente el martes, o no se le siente el miércoles, y sucesivamente, ¿no? Porque a veces nos movemos por sensaciones, y una de las estrategias hoy en día, porque yo he podido ir a varias reuniones de crecimiento, y recuerdo a una que fui y nos enseñaron que el domingo tiene que ser por sobre todo una experiencia, ¿no? Y hay una canción, creo que habla de una experiencia religiosa, ¿no? Eh, pero realmente la vida nuestra tiene que tener el lado de experiencia, pero se mueve por convicciones de fe, ¿verdad? Nos movemos por convicciones de fe. Entonces, cuando uno invita pues a una reunión donde decimos que va a haber fuego, candela, la unción, que te van a poner la mano y la mano derecha y la mano izquierda y etcétera, estamos maravillados. Pero yo quieren que les diga algo, lo que transforma tu vida es la palabra no solamente revelada, sino implantada en ti, porque esos son recursos para tu vida. Cuando uno está pasando dificultades, cuando uno está pasando momentos complejos en su vida, son los recursos que te han sido revelados y están implantados en ti, los que van a salir gracias al Espíritu Santo que te los comienza a mostrar, te los revela nuevamente, te los refresca en tu espíritu, y eso es lo que tú vas a poder levantar, es lo que tú vas a poder hablar, es lo que con convicción, más allá de si sientes o no sientes. Por eso que la palabra de Dios no solamente habla de nacer del Espíritu, ser bautizados en el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, sino que también habla de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, quiero decir algo más. ¿En qué sentido? De que ¿cuántos saben que nosotros no somos perfectos? ¿Se dieron cuenta ustedes de eso? ¿O alguno acá es perfecto? Entonces ya pues, bueno, ni yo ni nadie es perfecto. Y creo que cuando nosotros vamos a Romanos 7, por ejemplo, y creo y quiero decir enfáticamente que Romanos 7 se refiere a Pablo hablando en una posición de no nacido de nuevo, ¿de acuerdo? Pero creo que algo que tenemos que reconocer en este tiempo, que si no fuera por la gracia de Dios, todos estaríamos de repente en una posición de indignos, pero gracias a la obra de Jesucristo, nosotros, por causa de Cristo,
somos dignos en Él. Todos vamos a... ¿Cuántos saben que hay días malos? O hay días difíciles, hay días y semanas complejas. Siempre eso va a haber, pero siempre vamos a recordar cuando Jesús dijo, pero yo he vencido al mundo. Esa es la parte que nosotros, sintamos o no sintamos, sabemos que tenemos una victoria en Cristo, una victoria de la cual nosotros podemos aferrarnos y en la cual podemos y debemos vivir. Yo recuerdo hace muchísimos años atrás que alguien dijo que vivir en la gracia era más complicado que vivir en la ley. Y yo me quedé pensando en ese entonces qué cosa quería decir esta persona. En el tiempo de la ley no había mayor complicación por la sencilla razón de que, a ver, perdón, están ingresando. Ok. En el tiempo de la ley, o tú cumplías o te caía, ¿verdad? Era otro tiempo, pero en este tiempo, vamos a decirlo así, no estamos en esa realidad de la ley. Por consecuencia, tenemos mucho más libertad de poder ser muchas veces lo que la palabra de Dios dice que somos, pero ¿cuántos se han dado cuenta que muchas veces somos o nos conducimos, hablo más de un tema conductual, como la palabra de Dios no quiere que nos conduzcamos? ¿Verdad? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Yo puedo dar fe de eso. Entonces, pero ¿qué cosa es lo que yo tengo que saber? Yo tengo que sin duda poder reconocer que fallé, que pasó esto, pasó el otro, pero tengo la convicción de que la vida de Dios está en mí. Hay una obra de madurez en proceso y en progreso. Y sé que, y me logro descubrir las áreas, descubrimos a través de la gracia nuestras áreas fuertes, sólidas, y también descubrimos nuestras áreas frágiles, débiles. ¿No es cierto? Entonces, eso pasa, eso sucede, pero la pregunta es, ya entrando en el tema, la pregunta es, ¿dónde está mi fundamento? ¿Dónde está donde yo me apoyo? Por poner solamente un ejemplo, hace unos días atrás abordé un taxi. Y ustedes saben que hay un montón de conductores que son de Venezuela. Y bueno, me hizo una pregunta. ¿Usted vio las noticias en cuanto al sismo que hubo allí creo que era La Guaira, la zona? Entonces le dije, terrible, sí fue. Entonces él me dijo, ¿no? De que esa era una zona donde había algo que era muy importante. Esa es una zona costera, porque él tiene familia y gracias a Dios su familia no se afectó. Y se afectó, si ustedes se han dado cuenta, mucho más la zona que está más pegada al mar. Y más allá de la construcción, porque había construcciones buenas, construcciones que no eran tan buenas, pero ¿saben cuál fue el problema? El fundamento. O sea, era tierra fofa, como decimos, era mala tierra. Y cuando hubo el sismo, dos sismos, bueno, que fueron terribles en su forma, en su intensidad y el tipo de sismo, uno tras otro, que simplemente no había forma, se movía como una gelatina, y creo que todos hemos visto los videos, se movía como una gelatina, ¿verdad? Porque el fundamento no era el adecuado. Igual puede pasar si nosotros llevamos este ejemplo a nuestra realidad espiritual. Tú vas a ser tan sólido en la medida que tu fundamento sea sólido. Y el apóstol Pablo dice que hay un solo fundamento, y el fundamento dice es Cristo.
Y a mí me gusta mucho cuando usan la palabra Cristo, porque la palabra Cristo significa el ungido. En hebreo era el Mesías, el ungido, pero también habla de su unción, pero también habla del propósito de esa unción. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente es decir el Cristo, sino, y por último, habla, ¿no? Porque recuerdan que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esa palabra Cristo tenía identidad, significaba el ungido, la unción y el propósito. Y eso nosotros lo vemos en Lucas, el capítulo 4 versos 18-19, cuando Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Por cuanto me ha ungido para. ¿Qué significa para? Propósito. Entonces, nosotros miramos de esa realidad y el fundamento que nosotros tenemos, porque Pablo dice que nuestro fundamento es Cristo y que nadie puede colocar otro fundamento del que ya ha sido puesto. Entonces, ¿y qué otros fundamentos se pueden colocar en nuestra vida? Recuerda que todo lo que tú vas recibiendo es como un activo. Esto definitivamente, un activo es un bien, no, un recurso físico, tangible o intangible, que yo lo puedo reconvertir, digamos, si es una empresa, lo puedo reconvertir en dinero que me da capital de trabajo, etcétera. Pero para nosotros, el recurso de la palabra que está siendo implantado en nosotros y que tenemos que recibirlo con ganas, con hambre, porque la enseñanza escasea. Hoy día hay mucha predicación, pero Jesús más enseñó que predicó. Por eso le dijeron rabí. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es muy importante que nosotros podamos mirar las cosas desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de que nosotros somos personas falibles en la vida, somos personas que estamos sometidos a diferentes situaciones, que estamos sometidos a diferentes realidades y que a veces nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir por errores nuestros, por errores que vinieron a nuestra vida, por lo que tú quieras, por cosas. Pero eso no va a cambiar ni la naturaleza de Dios, ni va a cambiar esa naturaleza de Dios en ti. Por eso que es importante que nosotros podamos construir sobre el fundamento correcto. Eso es sumamente vital, que nosotros podamos, porque el fundamento puede alterarlo absolutamente todo. Y tenemos que nosotros aprender, por un lado, de la palabra, que es nuestro eje principal, el precepto. Aprendemos también, por ejemplo, pero también aprendemos de los aciertos y los errores. Pero algo que tenemos que hacer nosotros en cualquier situación y en cualquier circunstancia es mirar rápidamente nuestro fundamento. Y cuando yo miro el fundamento, yo voy a no solamente saber que mi fundamento es Cristo, sino saber que yo también he sido cimentado en ese fundamento, he sido estructurado en ese fundamento para seguir caminando y para seguir funcionando en la vida, ¿no? Quisiéramos que la vida fuera un valle de rosas, ¿no? Un caminito lindo, como diría Gianmarco, un caminito empinado, pero no es necesariamente así, ni tampoco es la de los Grammy, ¿no? Sino que es un camino, no es un camino alfombrado, sino es un camino desafiante. Pero no nos podemos quedar solamente mirando el camino. Tenemos que aprender a caminar en la meta, porque Dios te ha dado un diseño, hay un diseño divino en tu vida, pero también hay una meta divina para tu vida.
Y eso es lo que hemos venido trabajando durante ya el tiempo que inició Carisma. Tengo el hábito, no sé si muy bueno o muy malo, me es difícil a veces seguir estructuras a mí de enseñanzas rígidas porque siento que es como que se han enseñado por generaciones, pero a veces hay que ser un poco disruptivo o no. Y comenzar a ver y decir, bueno, esto es correcto o no está siendo correcto. Entonces, cuando nosotros entramos al tema de consumado es, vamos a ver todas las implicancias y quiero decir, y he dicho todo lo que he dicho, porque creo que cuando nosotros vamos a revisar, y la próxima semana tenemos un invitado, cuando nosotros vamos a revisar todo el potencial de lo que significa consumado es, las implicancias que tiene y por qué Jesús usó una palabra que era una palabra totalmente coloquial en la época, una palabra que le iban a entender la mayoría de las personas, pero es curioso que es una palabra como si nosotros dijéramos hoy día que usaban los empresarios, ¿no? Era una palabra que tenía una implicancia contractual, como lo vamos a desarrollar en los próximos minutos. Entonces, el consumado es, escucha bien, el consumado es, porque es un eje fundamental en nuestra vida que va más allá, no de solamente la experiencia, pero nos posiciona y nos ubica en una realidad inalterable. Escúchame bien, te ubica en una realidad inalterable, que no hay nada ni nadie que vaya a poder cambiar. Y en esa realidad inalterable, nosotros estamos posicionados. Más allá de lo que alguien pueda pensar, más allá de lo que alguien pueda sentir, más allá de lo que alguien pueda de repente, no sé, tener en su mente, tener en sus emociones, el consumado es inalterable, ¿de acuerdo? Porque cuando Jesús hizo esta declaración, que por cierto, para muchos es una declaración de agonía, él estuvo en agonía, pero no fue una declaración de agonía, fue una declaración de victoria. Consumado es, tetelestai o tetelestai, es una declaración de victoria, pero es una declaración que tiene una proyección desde ese instante que estamos hablando hace 2000 años atrás. Su poder, el impacto de Tetelestai sigue extendiéndose, sigue operando, sigue funcionando y sigue dándose todavía en nuestras vidas hoy por hoy. Entonces, vamos a ver algunas cosas, porque cuando nosotros vamos a creer y vamos a recibir la palabra, ¿no es cierto? Vamos a recibirla desde quien viene, ¿no es cierto? Desde quien viene. Si alguien te hace a ti te dice un comentario, tú puedes evaluar el comentario, pero tú vas a prestar atención de quién viene. Vamos a decir, en nuestro país acabamos de tener un cambio de presidencial y si yo te digo que si la presidente dice algo, ¿cuántos saben que esa expresión que está declarando tiene un impacto? Pero si lo digo yo, no va a tener el mismo impacto porque yo no estoy en el ámbito político ni en el ámbito económico. Entonces, cuando alguien dice algo, es importante saber quién lo dice.
Yo me acuerdo que había un amigo en mi barrio cuando éramos jóvenes que nosotros decíamos que de todo lo que él habla, el 50% es mentira y el otro 50% preguntaba, no es verdad. Entonces sabíamos que cuando él hablaba, nosotros no sabíamos si era una fantasía o que había tenido su alucinación después de un plato gigante de menestras. Entonces hay que tomar las cosas desde quien viene. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. No es la palabra simplemente de alguien que no tiene nada que hacer, ¿no? Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hay que ponerlo de esta forma, no solamente tiene un rol comunicativo, sino tiene en nuestras vidas un rol transformador. Esa palabra llega a nuestras vidas y una vez esa palabra revelada, esa palabra implantada, va a transformar nuestras vidas. Esa palabra, la misma palabra dice que nos ha lavado, nos ha limpiado, pero esa misma palabra va a transformarnos. Ya somos quienes la palabra de Dios dice que somos, pero vamos a seguir madurando, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir avanzando en la vida, porque hay una misión que Dios puso. Él ha puesto una misión en ti. Cuando digo misión, hablo de un propósito. No solamente es el propósito eterno, es el propósito para ti en particular a través de un plan individual. Si quieres, es tu llamado, tu servicio, es parte del diseño para tu vida. Entonces, cuando leemos la palabra, porque a veces decimos, ah, sí, vamos a leer el libro de Gálatas, vamos a leer el libro, pero no es el libro, vamos a leer la epístola del apóstol Pablo, pero esa epístola, esa carta del apóstol Pablo, es inspirada por Dios y para nosotros es doctrina. ¿Qué significa doctrina? Instrucción, enseñanza. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir, por favor, al libro de Hebreos. Vamos a revisar de quién viene la palabra. Vamos a revisar, ¿de acuerdo? A ver, y en un ratito hago el primer en unos minutos, leemos la palabra y continuamos. En Hebreos capítulo 6 16 al 20, a ver sus micrófonos, por favor, silenciados. Micrófonos silenciados, por favor. A ver, micrófonos silenciados. Ok. Bueno, voy a leer en la nueva versión internacional, ¿de acuerdo? Dice, versículo 16, la gente jura por alguien superior a sí misma. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios dice queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia. Confirmó con un juramento esa promesa. Ahora, nosotros somos los herederos, ¿verdad? Y la promesa que hemos recibido son compromisos de parte de Dios que nunca cambian. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades, nuevamente, que nunca cambien y en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Qué cosa es imposible? Que Dios mienta. Tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma. Fíjense que habla del ancla del alma, donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones. Dice,
firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás, dice, de la cortina del santuario. Habla de la libertad que ahora tenemos nosotros para poder acercarnos a Dios. Ya no tenemos simplemente una barrera, ahora podemos acercarnos. Hasta donde Jesús entró por nosotros para abrirnos el camino, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y un sumo sacerdote estaba ministrando permanentemente en favor del pueblo. Ahora Jesús, como sumo sacerdote, él está ministrando permanentemente, permanentemente nuestra vida. Así que vamos a terminar el primer segmento, ¿ok? Voy a detener la grabación y continuamos a los minutos, si no hay preguntas, con el siguiente segmento. Ya les expliqué por qué estoy haciendo así. A ver, vamos a este, detener grabación, ¿ok? Vamos a pausar detener grabación, porque si no continúa después. Detener grabación.